Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque cada día más nos permite hacer su voluntad, nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da la salud para hacer su voluntad y su obra. Hermanos, vamos a tener este estudio de la palabra en Marcos capítulo 12 versos 13 hasta la gloria para Dios 17. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le respondieron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cada día más, Señor, ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra para salvación, porque tu palabra son fuente de agua viva, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga en el vacío, y como dice tu propia palabra, que ella no regresa vacía. Que esta palabra esté edificando las almas, Padre, aumentando la fe, y aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de Cristo. Que cada día más, Señor, yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. La gloria y honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Este mensaje tiene como título: da a Dios lo que es de Dios. La gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Vemos aquí, dice la palabra, que le enviaron los fariseos y los herodianos para que hicieran pregunta para sorprender a Jesús. Esta ya era la última semana para llegar ya a la entrega del Mesías en el día de la fiesta de la Pascua, ya que iba a ser entregado a manos de los fariseos, sacerdotes y ancianos, y le iban a dar muerte, y a que al tercer día iba a resucitar. Vemos que en Mateo, en capítulo 16, del verso 21 en adelante, Jesús le había anunciado la muerte a sus discípulos. Y vemos aquí cómo los fariseos y los herodianos, que eran dos corrientes totalmente distintas. Los fariseos era una corriente religiosa que era apegado al judaísmo. Sin embargo, los herodianos eran una corriente política que tenían intereses totalmente distintos. Y vemos cómo ambos aquí se ponen de acuerdo para hacerle a Jesús de Nazaret pregunta a los fines de llevarlo a una encrucijada, pregunta capciosa para comprometer a Jesús de Nazaret. Y vemos de qué manera ellos abordan a Jesús para luego poder hacerle la pregunta capciosa para engañar a Jesús. Y vemos que lo primero que ellos hacen es resaltar
las cualidades que tiene Jesús y también lo elogiaron por esas cualidades. Y vemos cómo ellos, la gloria para Dios, primero le dicen que maestro. Ciertamente Jesús, el Mesías, era el maestro. Él enseñaba en la sinagoga la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos reconocían que Jesús era verdaderamente un maestro, porque su enseñanza no era como la enseñanza de los fariseos, que se basaba en meras repeticiones de la ley. Sin embargo, él enseñaba con autoridad. La gloria para Dios. Por eso Jesús de Nazaret es el maestro por excelencia, porque él enseñaba la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos reconocen, dice la palabra en el verso 14: sabemos que eres hombre veraz y que no te cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseña el camino de Dios. Gloria a Dios. Vemos cuántas cualidades ellos dicen. Primero reconocen que Jesús no le tenía miedo a nadie, porque Jesús andaba libremente entre ellos, enseñando, haciendo la obra y la voluntad del Señor. Y en varias ocasiones ellos trataron de matarle, trataron de apedrearle. Sin embargo, Jesús le decía que todavía no había llegado su hora. La gloria para Dios. Vemos también dentro de las cualidades de Jesús de Nazaret que él no mira la apariencia, es decir, no hace excepción de persona, sino que él escudriña los pensamientos y los corazones. Vemos que durante el ministerio de Jesús en el mundo sanaba a los diferentes tipos de enfermos y echaba fuera los demonios y no hacía excepción de personas. Vemos que el primer milagro que Jesús hizo fue que en la boda allá de Canaán convirtió el vino, la gloria del agua, en vino, la gloria para Dios. Y vemos también un hijo de un oficial que estaba enfermo con una fiebre, la gloria para Dios, y acudió donde Jesús, y Jesús solamente decretó la palabra y recibió sanidad. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo después que convirtió el agua en vino. Vemos que la gloria para Dios, siendo Jairo un principal de la sinagoga, su hija estaba enfermo y se postró en los pies de Jesús pidiendo de que sanara a su hija que estaba a punto de morir. Vemos aquí que Jesús, cuando iba a la casa de Jairo, entonces la mujer del flujo de sangre dijo que con tocar el manto de Jesús iba a recibir sanidad. Esta mujer tenía 12 años, había gastado todo, estaba excluida de la sociedad, pero ella había oído hablar de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Y esta mujer dijo dentro de su corazón que solamente con tocar el manto iba a recibir sanidad. Y vemos cómo esta mujer no solamente también recibió la gloria para Dios, la sanidad, sino también que Jesús le dijo: hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Luego entonces la gloria para Dios se dirigió a la casa de Jairo, y allí cuando llegó a la casa de Jairo ya le habían anunciado que la hija de Jairo estaba muerta y que no era necesario de que él fuera. Sin embargo, él se presentó y allí estaban llorando, clamando, burlándose, porque Jesús iba para la casa de Jairo. Jesús sacó a todos los que estaban allí, solamente se quedó con los 3 discípulos, la gloria de Dios, Juan, Pedro y Jacobo, y le dijo: Talita cumi, a ti te digo que te levantes. Y la niña resucitó, la gloria para Dios. Y lo que se armó allí fue un alboroto sobrenatural, como Jesús había, gloria a Dios, resucitado. Pero vemos también que Jesús a un ciego, Bartimeo, dando voces,
que tuviera misericordia de él y también le devolvió la vista. La gloria para Dios. Son innumerables milagros que narra la palabra en el Nuevo Testamento de los que hizo Jesús sobrenatural. Vemos cómo resucitó a Lázaro, la gloria para Dios, de 4 días de muerto. Para él nada es imposible, pero él no miraba la apariencia. Y dice, y sigue diciendo el texto, que sino que también enseña, sino que con verdad enseña el camino de Dios. Vemos que Jesús con verdad enseñaba el camino de Dios. Dice, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la gloria a Dios. Nadie va al Padre si no es por mí. Él anunciaba que Él es el Hijo de Dios y que el Padre puso en Él todas las cosas. Que el que no cree en el Hijo, pues no tiene salvación, porque, gloria a Dios, no ha creído en el Hijo que han visto, pero en el Padre que no han visto no pueden creer. Vemos que Jesús predicaba la verdad con autoridad, y Él dijo, cuando inició su ministerio, la gloria para Dios, dijo, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios se acerca. Jesús no negó en el último momento, la gloria para Dios, de su muerte, cuando fue interrogado por Poncio Pilato y le dijo, gloria a Dios, que él dicen que eres el Hijo de Dios, y así mismo nunca, ni en el momento de su muerte, no negó que eras el Hijo de Dios y que venía, la gloria para Dios, también iba a ver el Hijo de Dios resucitar, y que también iba en una nube, la gloria para Dios, al cielo, y que luego iba a venir de esa misma manera. Vemos en su momento crucial, ya en su hecho final, que era la muerte que le esperaba, de que Poncio Pilato iba a dictar sentencia a muerte, y él nunca negó de que él es el Hijo de Dios. Y vemos cómo los judíos, el Caifás, dijo que no necesitaban ya testigos, porque él mismo había declarado con su propia palabra que él es el Hijo de Dios, y la acusación que le hacían era porque él había blasfemado, porque él decía que eras el Hijo de Dios. Y vemos cómo se rasgó su ropa el Caifás, la gloria para Dios, diciendo que sea reo de muerte. Y vemos cómo Poncio Pilato se lavó la mano sabiendo que él era inocente, pero el pueblo clamaba que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesús. La gloria para Dios. Y sigue el texto diciendo, y vemos que era una encrucijada, porque en aquellos momentos, la gloria para Dios, era obligatorio pagar los impuestos, los atributos, que el rey era, gloria a Dios, el César. Y vemos cómo el rey tenía la moneda, la cara del rey, donde decía que eras el rey, el nombre del rey, y también era, toda adoración era para el rey, que era el pontificio divino. La gloria para Dios. Y vemos, si Jesús decía que no era lícito pagar tributo a César, porque en Roma, la gloria para Dios, los judíos que vivían en aquella época no estaban de acuerdo con el pago de los tributos. Pero vemos, si bien es cierto, la moneda tenía la cara, la gloria para Dios, de César, esto comprometía a los ciudadanos romanos que tenían la obligación de pagar los impuestos, los tributos. Pero también los judíos no estaban de acuerdo con pagar estos impuestos, la gloria para Dios. Pero si ellos aceptaban la moneda de César para realizar sus actividades comerciales, también tenían la obligación de pagar los impuestos al rey en Roma. La gloria para Dios. Y vemos cómo ellos aquí, gloria a Dios, trataron de acusar a Jesús, porque si Jesús decía que no,
Jesús estaba excitando al pueblo a la desobediencia y a la rebelión civil. Por lo tanto, Jesús no vino a eso, sino vino a dar vida y dar en abundancia y a perdonar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no fue a traer conflicto, sino Él vino a traer paz. Pero vemos cuando le damos la lectura, la gloria para Dios en Juan, en su capítulo 14, verso 27, dijo: mis paz dejo, mis paz doy, y no la doy como la del mundo, no se tuvo en nuestros corazones. Dios es un Dios de paz, no es un Dios de conflicto, un Dios de amor, pero también para aquellos que no obedecen a la palabra, no obedecen, no creen en Él, también es fuego consumidor, porque Dios es un Dios celoso. Y vemos cómo ellos le dijeron a Jesús que si era lícito dar tributo, gloria a Dios, al César. Y mire cómo, sabiendo Jesús que la intención de ellos era una intención marcada para querer hacer daño y acusarle ante el rey, la gloria para Dios, vemos cómo Jesús le dijo. Ellos esperaban una respuesta sí o no. Sin embargo, Jesús hizo que ellos mismos contestaran su propia respuesta que ellos andaban buscando. Ellos no andaban buscando justicia, sino ellos lo que andaban buscando la forma como acusar a Jesús, cómo desacreditarlo ante el pueblo y también acusarlo ante el César. Y vemos cómo Jesús, para contestar su pregunta, le dijo que le trajeran las monedas y le preguntó: ¿de quién es la imagen? ¿De quién es esa moneda? ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la gloria para Dios? Dice en el verso 16: y ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: gloria a Dios, de César, porque ellos sabían claramente que la moneda era de César. Si la moneda era de César y esa moneda era que utilizaban ellos para sus actividades comerciales, por lo tanto era lícito pagar los impuestos al Estado. Y vemos cómo Jesús en el verso 17 dice: y respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Y se maravillaron de él. Gloria a Dios. Dios es un Dios justo y Dios no le interesa lo que no es de él. Y vemos si la moneda era del César porque tenía su imagen y su inscripción, por entonces esa moneda correspondía la gloria para Dios a quien, al César. Y vemos cómo ellos sabían que la pregunta que ellos estaban realizando era pregunta, gloria a Dios, capciosa. Y él le dijo: ¿por qué me tentáis? Le dijo: hipócrita, porque ellos sabían cuál era el fin que buscaban. Era una tentación. De la misma manera, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios, duró 40 días y 40 noches sin comer, fue llevado al desierto para ser presentado a Satanás para que lo pudiera tentar. De esa misma manera, Satanás no pudo con Jesús de Nazaret. Y él le dijo: si es verdad que tú eres el Hijo del Hombre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. También le dijo, porque Satanás es mentiroso, también le dijo que se lanzara de un monte. Gloria a Dios, porque también estaba escrito que mandaba a sus ángeles para protegerlo. Y Jesús le dijo: escrito está también con la palabra. Le respondió: no tentará tu Dios. Ya lo último, le ofreció toda la gloria. De Satanás mentiroso, de que todo eso era de él, de que si Jesús le adoraba y le servía, él se lo iba a dar. Satanás no creó nada, todo lo que ha creado lo ha creado Dios, porque dice en Génesis capítulo 1, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que habita. Dios creó todo.
Cuando puso a Adán en el Edén, todo estaba creado por Dios y lo puso allí para que disfrutase la gloria para Dios de lo que Dios había creado. Dios hizo los cielos y la tierra y la creación, todo lo que habita en los mares, en todo el espacio, el sol, la luna, las estrellas, todo lo hizo Dios con su mano poderosa y nos hizo a nosotros. Cuando le vemos a Génesis, la gloria para Dios en su capítulo 1, verso 29, dice la palabra que Dios, verso 27, perdón, nos hizo a imagen de Él. Por eso es que nosotros somos propiedad de Dios. Pero el hombre allí en el Edén, por lo tanto el pecado cometido por Adán, pues entonces nos hizo una separación tanto espiritual como física, porque la paga, dice el apóstol Pablo en sus Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero ahora Dios nos dio su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Solamente tenemos que reconocer que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gloria para Dios. Y dice ya de última el verso, gloria a Dios, que se maravillaron de Él. Solamente a Dios le interesa lo que es de Él. No le interesa nada del enemigo, nada, ninguna cosas, ninguna riqueza que venga del enemigo. Dios no le interesa porque Él es el dueño de la plata y el oro. La gloria para Dios. Dios es un Dios justo. Por eso aquí Jesús dijo, da a César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Dios no le interesa nada que no venga de Él. Eso pertenecía al César porque tenía su imagen, tenía su inscripción, decir, era el César, que era el hombre, que era que gobernaba en Roma, era de su propiedad. Sin embargo, la gloria para Dios, nosotros, lo que hemos decidido aceptar al Señor como el único Salvador de nuestra vida, nosotros somos propiedad de Dios, de Cristo Jesús, somos propiedad de Él, porque cuando aceptamos al Señor como el único Salvador de nuestra vida, somos bautizados en el Espíritu y también en el agua, pues entonces nosotros nos constituimos hijos de Dios y somos propiedad exclusiva del Dios poderoso y de Jesús de Nazaret. Por eso, la gloria para Dios. En Juan, en su capítulo 3, vemos aquí el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, de que él era un maestro de la ley, fariseo, era un juez de la corte de Sanedrín. Fue a donde Jesús porque tenía de noche una inquietud. Y él dijo, sabemos que tú eres de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que las señales que tú haces solamente las puede hacer tú porque es el Hijo de Dios. Ahora él tenía una inquietud. Jesús les dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera en agua y en el Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Jesús le dijo a los discípulos, y predicar el evangelio. Aquellos que crean, sean bautizados, esos serán salvos. La gloria para Dios. La palabra ha establecido la forma de que cómo nos constituimos hijos de Dios y nosotros somos herederos, pues en la resurrección también como Jesús resucitó de los muertos en Cristo, la gloria para Dios, resucitarán primero. Y cuando Él venga con gran poder y gloria, pues a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, pues los buenos van para el reino de Dios y los malos van para el lago de fuego, que allí arde como azufre. La gloria para Dios. Ahí van los que hacen la voluntad del enemigo, de Satanás. Pero vemos en Apocalipsis, la gloria para Dios, dice que los libros serán abiertos. Y si el nombre de usted no está inscrito en el libro de la vida, pues no tiene vida eterna. Porque allí van a estar abiertos los libros.
los libros para condenación, los libros para salvación, los libros de los muertos y de los vivos, la gloria y honra para el Rey de Reyes. Hermano, cada día más, de última la gloria, dice el texto, que ellos se maravillaron. ¿Por qué ellos se maravillaron de la respuesta que le dio Jesús? Porque ellos fueron con intención maligna para, en una encrucijada, como estos dos movimientos se pusieron de acuerdo para engañar a Jesús. El enemigo cuando viene se disfraza. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él estaba en el cielo y allí se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios y sustituir a Dios, y tuvo la gloria para Dios. Fue destronado de allí donde estaba con Dios y vino para el mundo. Él vino a matar, a robar, a destruir, pero Jesús vino para dar vida, la gloria para Dios, dar vida en abundancia. Y vemos cada día más que tenemos que tener los ojos espirituales abiertos, cómo el enemigo se disfraza para llevarte a la trampa. Él hoy se disfraza en el alcohol, él hoy se disfraza en el vicio de la droga, él se disfraza en el vicio de la prostitución, también los juegos y azares, también él se disfraza, te ofrece una riqueza, pero es una riqueza que no permanece, porque al final te lleva a la vida. Pues se disfraza en la hechicería, se disfraza en la idolatría. Pero mira cómo el enemigo viene disfrazado, como que viene como ángel de luz. Esos fariseos y esos herodianos se pusieron de acuerdo. Primero, exaltaron las cualidades positivas de Jesús para que Jesús entrara en confianza con ellos, pero Jesús nunca entró en confianza con ellos, porque ellos nunca quisieron aceptar de que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él cargó con nuestra dolencia y nuestras enfermedades, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, ellos estaban aferrados al judaísmo, los fariseos, a la cultura religiosa que estaba en aquella época, aferrado a la ley, pero nunca aceptaron que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ellos lo vieron que Jesús era de María y de José, que era el carpintero. Por eso Jesús no hizo muchos milagros allí donde Él se crió en Nazaret, porque ellos por su falta de credibilidad eran incrédulos. La gloria para Dios. Y allí Él se fue entonces a otro lugar, a Capernaum, a Galilea, donde allí hizo grandes milagros. Y allí muchísimos creyeron en la palabra de Él y otros creyeron también en los milagros que hizo Jesús. La gloria para Dios. Aquí le vamos a dar lectura a gloria para Dios. Un texto también ya para concluir. Vemos que Dios es un Dios misericordioso y grande en su misericordia. Dice la palabra de Dios. Santo Él. Dice en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 2, dice: exhorto que ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la enmienda, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gloria, gloria el Rey de Reyes y Señor de Señor. Dice aquí Mateo en su capítulo 17, verso 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, viendo a Pedro, a los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí.
Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios. Vemos que Jesús también estaba de acuerdo con pagar los impuestos a las autoridades, porque la gloria para Dios. Vemos aquí cómo él le dijo a Pedro que tomara. Vemos esto, un milagro sobrenatural. Pedro fue al mar, tiró el anzuelo y tomó un pez. La gloria para Dios. Y cuando allí abrió la boca del pez, estaba la moneda para pagar el impuesto de él y de su maestro. La gloria para Dios. Esto solamente la puede hacer el Dios poderoso a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Para él nada es imposible. Nada es imposible. Esto es un milagro sobrenatural que cada día más aumenta la fe, porque Jesús es el Hijo de Dios. En él, en Juan capítulo 1, verso 9, ve aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pedro, la gloria para Dios, no tenía el dinero para pagar los atributos que requerían, gloria a Dios, y era obligatorio. Y vemos aquí cómo Jesús le dijo: los hijos no pagan impuestos, pero para no ofenderle, toma el anzuelo, tíralo allí al mar. Y mira cómo ese pez tenía, gloria a Dios, la moneda para pagar el impuesto, gloria a Dios, de él y de Jesús. Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Para él nada es imposible. Él es el dueño de la plata y el oro. Nosotros tenemos que someternos primero a Dios y luego a las autoridades que nos gobiernan, porque son elegidos por Dios. Pero si hay un momento que hay que obedecer al hombre o a Dios, tenemos que obedecerle primero a Dios antes que el hombre. Vemos que Sadrach, Mesach y Abednego no le obedecieron al rey que adorase una estatua de oro, porque ellos saben que eso es pecado y eso era idolatría. Vemos aquí cómo Jesús está de acuerdo que lo que es de César es de César, pero lo que es de Dios es de Dios. Dios prohíbe de que usted se vaya a postrar a adorar a un hombre. La adoración, el César además, la moneda decía que era el divino pontífice, y vemos aquí que le rendía culto a él. Entonces Dios no estaba de acuerdo de que rendirle culto a un hombre, adorar a un hombre, solamente a un solo Dios, a él adorará y a él servirá. Así le dijo Jesús a Satanás cuando lo vino a tentar. Pues tenemos que obedecer y pagar los impuestos por autoridades, porque tenemos obligación. Pero cuando haya un momento de que usted tenga que obedecer a Dios y al hombre, primero hay que obedecer a Dios, porque Dios es un Dios justo. Él es el creador. Nosotros los hombres somos injustos, somos pecadores, pero Dios es justo. Dios su único Hijo por el pecado de todos nosotros. Queridos hermanos, le invito cada día más a reflexionar en la palabra, leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, porque la palabra se basta por sí misma. En este sagrado libro que es la Biblia, aquí está la salvación de la humanidad. Este libro no pasa de moda, la gloria para Dios. Mire, este libro, la Sagrada Escritura, la Biblia, este libro no pasa de moda, porque tiene más de 2000 años y sigue siendo la misma palabra. Porque dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esta Biblia fue escrita por los profetas, inspirado por el Dios, por el Espíritu Santo. Y la palabra se basta por sí sola y no regresa vacía.
nos enseña, nos educa, nos reprende. La palabra es completa porque ahí está la salvación de nuestra humanidad, la vida eterna, la gloria para Dios. Solamente tenemos que pedirle al Señor cada día más que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poner su palabra por obra para la salvación. Que Dios me le bendiga mucho y que esta palabra cada día más nos esté fortaleciendo, edificando para continuar en su camino, para hacer la voluntad y obra del Señor, esperando su venida o si no irnos con Él, pero que nosotros, nuestra vida esté allí en el libro en Cristo ahí. Si tú todavía no has aceptado al Señor, ven a los pies de Cristo. Acepta al Señor como el único Salvador. Dice en 1 de Juan capítulo 1, verso la gloria para Dios. 9. Dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Él nos limpia de toda iniquidad. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Que Dios me lo bendiga mucho. No se olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que cuando suba el video, la gloria para Dios, usted le llegue la notificación y así pueda escuchar la palabra de Dios y también compartir este video con su familia, con sus amigos, con todo el mundo, porque el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y a toda criatura antes que venga Jesús. Que Dios me le bendiga mucho y bendiciones. Amén.